No, le prometemos que no. Aleluya, vamos a tratar de hacer todo de acuerdo a la palabra. Aleluya. Gloria a Dios, listos. Póngase en pie, mi amado hermano y hermana. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a meditar en un pasaje muy conocido, San Mateo 11:28. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado Dios, para que no le cueste encontrarlo. San Mateo capítulo 11 y el versículo 28. Gloria a Dios. ¿Listos? Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. ¿Listos? Le damos lectura a la santa y bendita palabra del Señor y la leemos de la manera que está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amado Dios que habitas en gloria, en este momento, Dios mío, te damos a ti las gracias, Padre eterno, por darnos la vida. Lo bendito Dios, la salud. Muchas gracias, Señor, por ese aire que respiramos. Muchas gracias, Señor eterno. Oh bendito Dios, porque tú has tenido el control en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, Señor, gracias. Bendito Salvador, no hay nada con que pagarte, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Jehová de los ejércitos. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta preciosa noche. Bendito Salvador, toda la gloria y la honra es para ti. Poderoso Rey, habla, Señor, a nuestra vida. Venimos sedientos, venimos necesitados, Señor. Oh bendito Rey, y tú eres la fuente inagotable, la fuente de vida. Alabado tu nombre, bendito Salvador. Gracias te damos, Cordero Divino. Aleluya, poderoso Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse los que todavía están de pie. Gloria al Señor. Vamos a meditar en esta preciosa palabra del Señor. Gloria a Dios. Y le hemos puesto un tema muy cortito para que no se le olvide. Gloria a Dios. Abre tus ojos. Todos juntos. Abre tus ojos. Así es que no los cierre. No, esto es espiritualmente. Gloria al Señor. Vamos a meditar en este precioso pasaje de la palabra del Señor, amados hermanos, ya que el Señor Jesucristo hace una promesa muy especial, donde en aquellos tiempos, amados hermanos, predicando Él la palabra del Señor, llegó el momento que Él reconoció y entendió, amados hermanos, porque dice la palabra del Señor, que cuando Él vino a esta tierra, el verbo era el verbo. Ahora bien, pero el verbo se hizo carne, y el verbo era con Dios, dice la palabra. Entonces, amados hermanos, ¿por qué razón Él se hizo carne o se hizo hombre como nosotros hoy en día? Para poder sentir, amados hermanos, todo lo que nosotros hoy en día podemos sentir. Así es que no podemos decir nosotros, pero es que Jesús era Jesús. Pero si Jesús era de sentimientos, y Él dice la palabra del Señor, que llegó al momento que experimentó lo que cualquiera de nosotros podemos entender, amados hermanos, los sufrimientos, maltratos, aunque a nosotros nada nos ha pasado de eso, ¿verdad? Aleluya. Y entonces, pero serie de cosas que vinieron a Él para que nosotros veamos que Jesús fue el modelo así a la iglesia. Ahora bien, llega el momento que dice la palabra del Señor, que dice el versículo que hemos tomado: venid a mí todos. Él hace un llamado. Amados hermanos, ¿por qué razón Él hace el llamado? Porque Él tiene un amor tan grande y compasivo para toda la humanidad. Y Él dice: venid a mí todos. Entonces, primero
primeramente, Él desciende el llamado para que todo ser humano venga a Él. ¿Por qué razón? Porque la necesidad ya no es de nuestro Señor Jesucristo. La necesidad es de nosotros. Y por lo tanto, nosotros tenemos que acudir y venir hacia Él. Por eso Él dice, venid a mí, todos. Amados hermanos, este es un regalo muy especial donde hay para todos. El Señor Jesucristo ha hecho ese regalo para todo aquel que quiera venir a Él. No, en Él no hay acepción de personas. No, este regalo no es para separado para algunos, ni con acepción, ni con favoritismo, con nada por el estilo, sino que todo aquel que quiera venir a Él. El que no, pues se la pierde. Y entonces por eso dice, venid a mí todos. Y ahora dice Él, los que estéis trabajados. Yo creo que todos hoy en día, ¿verdad? Bueno, todos estamos trabajados. Pero qué lindo que nadie está cansado. Alabado es el nombre del Señor. Trabajados y cansados, amados hermanos, porque es obvio, el trabajo secular lo que trae es cansancio al final. Por eso es que algunos dicen, no, es que estoy bien cansado, hasta cuando esté descansadito voy a ir al culto. Y hasta el domingo trabaja. ¿Cuándo será ese día entonces? Entonces sigue más cansado todavía. Ahora bien, amados hermanos, esto es físicamente, pero Jesucristo en esta ocasión, cuando Él exponía ese mensaje, no estaba hablando nada de lo físico, sino que del cansancio físico, sino que Él estaba hablando del cansancio espiritual, amados hermanos, donde nosotros podemos ver, amados hermanos, que el pecado ese es da un cansancio al ser humano, da una intranquilidad y una inseguridad. Por eso es que usted ve que la gente, en alguna ocasión yo recuerdo de una persona, esa persona nunca había ido a una iglesia o a un templo, por más que se le invitara, porque él, su ídolo favorito lo tenía aquí rodeado todavía un arnés, y imagínense, entonces de hablarle de una iglesia era difícil. Pero llegó el momento que se casó su hijo, y su hijo pues aparentó que aceptó, porque venía de tal palo, tal astilla, como dicen. Y entonces, pero por convencer a la jovencita, entonces no le voy a mencionar el nombre porque quedamos en lo mismo, pero por convencer a la jovencita, él se rindió, entre comillas. Y la familia dijo, pues bueno, pues este muchacho se convirtió al Señor. De verdad, se convirtió. Y ella dijo, bueno, pues si todos convencidos, pues entonces llegó el momento que se cerró la boda. Se hizo la boda y entonces no había otra salida que el papá tenía que ir al servicio, tenía que acompañar a su hijo. Y entonces, en el camino, ya cuando iba ya cerca del templo, se recuerda que llevaba algo ahí que no tenía que llevarlo a la iglesia, ¿no? Por lo menos se acordó. Y entonces dice, se lo voy a entregar, le dice, me lo guarda. Y le dio el óxido a una persona que se lo guardara. Y entró al servicio y estuvo en la boda. Pero sabe que la expresión de esta persona cuando salió del servicio, él no estaba ni en cuenta de comida, ni que nada de eso, ni que pastel. Lo que quería era otra vez a su lugar. Y dijo él que es el momento que él se sintió tan incapaz. Me sentí, dijo, que no era hombre, así en esas palabras. Imagínense, qué cobardía. Por eso, pero cuando el hombre no tiene la seguridad ni la cobertura de parte de Dios, tiene miedo. Y aunque grite y diga yo soy valiente, y mentira, tiene miedo de morir. Y entre comillas, algunos cristianos no la cargan ellos. Bueno, es posible, pero es mejor que la cargaran, porque anda llevando 15, 20 ahí que los cuide, y entonces mejor que la anduvieran ellos también. Y entonces, pero el asunto es que el pecado es una inseguridad para el ser humano. Ahora bien,
Entonces, y algo que también, número 2, es una carga. Amén. Por eso dice aquí, trabajados y cargados. Ahora bien, por eso es de que el pecado, amados hermanos, a veces la gente, usted ve, podemos hacer una ilustración para que me entienda un poquito. Si usted ve la yunta de los bueyes, bueno, pues los niños ahora ya no entienden esto, ni saben qué es buey. Entonces, pero cuando van a arar, esos eran el tractor mecánico, las máquinas mecánicas en aquellos tiempos, y entonces les ponían el yugo. Y el yugo es algo de madera. Y entonces, por cierto, yo ni mucho lo conozco, pero tengo la idea. Cuando yo estudio un poquito, y el yugo, entonces, se lo amarraban a cada buey, porque en pareja, ¿verdad? En el pescuezo, digamos, porque el cuello es de los seres humanos. Y entonces, ahí cargaba el yugo, y entonces, y luego, pues, por supuesto, había que amarrarle el yugo, apretarle, y entonces, y pegado a sus, ¿verdad? Y esa era la fuerza, y entonces para cargar el yugo. Y entonces, ahora bien, pero cuando ese animal, amados hermanos, va con ese yugo, no tiene la opción de ver a ningún lado, ni mucho menos ver hacia arriba, únicamente hacia adelante, ¿verdad? Es posible hacia abajo, pues puede ver, pero no puede, porque lleva una carga. Ahora bien, pero nuestro Señor Jesucristo nos pone esta ilustración a nosotros, amados hermanos, porque dice Él que la carga de Él es rápida. Aleluya. Pronto pasará. Ahora bien, entonces, pero cuando vemos acá, entonces, si al ser humano pareciera que similar lleva un yugo. Ese yugo no lo deja avanzar. Bueno, pero Paco sí ve hasta de más, ¿verdad? Y voltea a ver si cuando está la esposa ahí cerquita. Parece que mira mejor. Entonces, pero para poder ver hacia arriba y adorar al Señor, parece que hay un yugo. No lo deja. Y parece que pesa, ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra, cargados y trabajados y cargados. Y está hablando del pecado, no está hablando de otra cosa. Está hablando del pecado, que es una carga. Pero más Cristo hace una promesa y dice, yo los haré descansar. Amén. El Señor, amados hermanos, promete un descanso, un alivio. Por eso es que para algunos pareciera una carga o una imponencia venir a la iglesia. O para algunos es cansancio, para algunos es una fatiga. Y piensa que quedarse en casa bien estiradito, pues allá no hay problema. Pero aquí venimos a trabajar en la obra del Señor. Amén, a darle al Señor lo que es de Él. Gloria. Por eso es, amados hermanos, que Él hace el llamado. Y Él no lo hace en acepción a una sola persona, sino que a todo aquel que quiera venir a Él. Amén. Por eso Él dice, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Aleluya. Ahora bien, ¿por qué razón? Esta es la pregunta. Porque es que a veces nosotros nos sentimos sin fuerzas. Porque es que muchas veces nosotros nos sentimos sin ánimo. Pensamos que servirle a Dios es una carga. Que servirle a Dios es un trabajo muy pesado. Si servirle a Dios es un deleite. Servirle a Dios es algo maravilloso. Señor. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos que regocijarnos. Bendito Dios, darle la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Por eso es que en alguna ocasión, amados hermanos, me impacta tanto cuando yo veo verdaderamente la vida del apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo, amados hermanos, fíjese que tremendamente en él, cuando la palabra del Señor menciona su vida, trayectoria, antes de venir a los pies del Señor, según la palabra del Señor encontramos cuando él hace el voto por primera vez, a buenas o a malas. Pero cuando usted ve en Hechos capítulo 9,
amados hermanos, encontramos el versículo, la esencia está en el versículo 17, el 18 y 19. Pero encontramos ese precioso pasaje, amados hermanos, donde el apóstol Pablo, él va con rumbo a Damasco. Y entonces su intención de él es, amados hermanos, de perseguir a la iglesia. Y cuando él va, antes de ir, él va con los gobernadores. Y él va con sus personajes donde lo apoyaban a él para que atacara a la iglesia. Y ahora, ¿qué sucede? Dice la palabra del Señor que él se fue y se acercó a aquellas personas que lo apoyaban, amados hermanos, y fue a pedir cartas. ¿Para qué? Para tener la facultad y la autoridad para poder llevar cautivo a cualquier cristiano que se le cruzara. Amados hermanos, y entonces, pero dice la palabra del Señor que llegó el momento que cuando él llevaba esa visión, esa iniciativa de atacar a la iglesia para que el evangelio se redujera, se acortara, y entonces, pero como la palabra del Señor dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y entonces ese era el propósito de emprender aquella ciudad llamada Damasco. Y entonces, pero dice la palabra del Señor que cuando él llega, amados hermanos, y entonces dice la palabra del Señor que se encuentra con algo diferente, con algo que él no lo había pensado en ningún momento, amados hermanos, cuando él va en el camino hacia Damasco. Y entonces, amados hermanos, en ese momento dice la palabra del Señor que él sintió algo diferente, algo sobrenatural, amados hermanos, que él se sintió, yo creo que sin fuerza, se sintió debilitado, donde dice la palabra del Señor que en ese momento, ya cuando usted ve en el versículo 4, amados hermanos, dice la palabra del Señor que cayó en tierra. Ahora bien, no lo menciona la palabra del Señor si ese momento cayó su rostro, cayó de rodillas. El asunto es que cayó en tierra. Ahora, ¿qué sucede? En ese momento, él se da cuenta de que había algo diferente que no concordaba sus pensamientos al propósito que él llevaba. Ahora, ¿qué sucede? Y entonces dice la palabra del Señor que en ese momento él escucha una voz. Y esa voz yo creo que él en ningún momento la había escuchado, ni mucho menos poderla entender o descifrar aquellas palabras. Pero dice la palabra del Señor que escucha una voz que decía: Saulo, Saulo, ese era el nombre antes de ser el apóstol Pablo. Aleluya. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él escucha una voz, y esa voz él se siente asombrado y debilitado, y por eso es que llega el momento que cae en tierra. Mucha gente dice que él iba a caballo, la palabra no lo describe de esa manera. El asunto es que él cayó en tierra, entonces doblegado, rendido, amados hermanos, donde no podía entender aquella voz sobrenatural que escucha en ese momento. Y entonces: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora bien, en ningún momento, amados hermanos, el apóstol Pablo había tenido el momento, la experiencia de acercarse o de tener ese privilegio de escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Pero como cuando algo le hacen a la iglesia, es como que se la hagan a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Si le toca a un hijo, olvídese, se le olvida que es cristiano, ¿verdad? Aleluya. Se le olvida. Entonces, porque es su hijo. Y nosotros somos los hijos del Señor. Y el Señor no es que se va a remangar, porque Él no pelea a puño. Aleluya. Amados hermanos, al meditar en esto, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él perseguía a la iglesia, y no crea que era para darle la bienvenida, no, para arrastrarlo, golpearlo y para llevarlo a la cárcel. Y ahí es donde él estaba tranquilo. Ese era su deleite antes de venir a los pies del Señor. Pero entonces, y él dijo: ¿quién eres, Señor? No podía entender esa voz.
Amados hermanos, y entonces desde ese momento dice la palabra del Señor que él cayó postrado en tierra en un lapso de 3 días, amados hermanos, y entonces él no podía entender esa voz, ni mucho menos doblar sus rodillas, caer en tierra, ni mucho menos cerrar los ojos, quiera que, aunque él no hubiera querido, amados hermanos, pero tuvo que cerrar los ojos. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, entonces cayó postrado en tierra. Y entonces, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, coordinado hacia el Padre, en ese momento, amados hermanos, llega una voz a aquel llamado hombre, aquel hombre que llamado Ananías, y entonces que él conocía, y él tenía miedo al darse cuenta de lo que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol, amados hermanos, y hacía grandes cosas sin lástima. Y entonces cuando Ananías escucha una orden, recibe una orden de parte de Dios, y entonces le dice: vete a tal lugar, le da las indicaciones, donde él escucha aquella voz, aquella orden, y ve y vas a ir a orar por este hombre. Aleluya. Y entonces, ahora bien, y entonces le dice que el Señor lo envía. ¿Por qué razón? Y le dice: porque instrumento útil me es. Ya era desde ese momento, porque ya se había doblegado delante del Señor, amados hermanos. Cada hombre, cada mujer que de verdad se rinde a los pies del Señor, desde ese momento le es instrumento útil al Señor. Aunque nadie lo ocupe en la iglesia, aunque nadie, pudieron decir, nadie me toma en cuenta, pero no importa eso. Lo importante es que el Señor, delante de Él, ya somos instrumentos en sus manos. Alabado es el nombre del Señor. Le dice: ve, porque instrumento escogido me es entre todos los gentiles. Alabado, y entre todos los reyes. Y entonces este hombre llamado Ananías recobra fuerzas y le dice: ve, porque con el Señor no hay súplica. Es cuando Él da una orden, se tiene que cumplir. Amén. Porque si no cumplimos, nos atrevemos a las consecuencias. Y entonces, ahora entonces, este hombre, al llamado Ananías, se va, obedece a Dios, aunque yo creo que él todavía iba en el camino, iba un poquito indeciso. Él sabía quién era Pablo. Y entonces, pero él se va. Y entonces, amados hermanos, cuando llega al lugar a donde está Pablo, está ya doblegado. Yo creo que nunca en su vida ni sabía que era ayunar, pero tuvo que ayunar también. Aleluya. Por supuesto, tuvo que orar y ayunar. Entonces, en ese tiempo, en esa etapa, nuestro Señor Jesucristo lo prepara, lo capacita. ¿Por qué razón? Porque en el momento cuando van Ananías a orar por Pablo, dice la palabra del Señor que en ese mismo instante que Ananías pone sus manos en la vida de Pablo, en ese mismo momento descendió el Espíritu Santo en la vida de Pablo. Bendito es el nombre del Señor. Cuando el hombre y la mujer de Dios se rinde a los pies del Señor, Dios lo capacita, Dios lo llena. Y entonces en ese mismo momento es lleno del Espíritu Santo. Ahí el Señor lo capacita porque Él cumple su palabra. Nuestro Señor Jesucristo cumple su promesa, porque Él dice: instrumento me va a ser. Y entonces lo capacita, lo llena, lo instruye en ese mismo momento y lo llena del Espíritu Santo. ¿Qué más sucede? En ese mismo momento, Él, mire qué curioso, qué maravilloso de verdad. Por eso es que usted, si a veces de verdad, cuando, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia en su vida personal y espiritual, o por lo menos en otro, por lo menos, cuando es lleno del Espíritu Santo, por lo regular esa persona no está con los ojos abiertos, que parece ser un semáforo.
y por lo menos fuera verde, ¿verdad? Pero rojo. No, esa persona, amados hermanos, está pero concentrada y conectada con el Espíritu Santo, con sus ojos cerrados. Y por eso es que a veces la persona danza, porque en diferente, el Señor trabaja de maneras distintas en su pueblo. Pero algunos danzan y con los ojos cerrados. Y no va conforme a la música, porque esa es una emoción. Pero cuando el Espíritu Santo trabaja, es lindo de verdad. Alabado es el nombre del Señor, con sus ojos cerrados. Y entonces Pablo está con sus ojos cerrados y es lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo. Y entonces, qué maravilloso. Pero cuando Ananías se da cuenta de lo que estaba sucediendo en ese hombre que había sido peligroso para toda la sociedad, en ese momento está rendido, en ese momento está doblegado, y en ese momento está sintiendo algo maravilloso, algo sobrenatural, algo que se estremecía en la vida de ese hombre, amados hermanos. Y yo creo que Ananías se queda perplejo. Se queda pensando en lo que estaba sucediendo en este hombre. Y ahora dice la palabra del Señor que cuando Ananías pone las manos sobre su cabeza, sobre su cuerpo, y entonces, amados hermanos, en ese mismo instante dice la palabra del Señor que de sus ojos caían como escama hasta hacia la tierra. Ahora bien, amados hermanos, sus ojos estaban cerrados. Quiere decir, amados hermanos, esta palabra nos enseña para que nosotros entendamos que cuando el hombre se deleita en este mundo, entre comillas, cuando el hombre piensa que todo está bien, cuando el hombre piensa que todo es hermoso y maravilloso, pero cuando se da cuenta, amados hermanos, identifica a través de la palabra del Señor, los ojos están vendados, en otras palabras, ciegos, amados hermanos. Por eso es que gente que viendo y oyendo dice la palabra del Señor, no entiende, amados hermanos, en la condición que se encuentra, porque el Dios de este siglo que es Satanás, y que Dios lo reprenda, ha cegado la mente, ha cegado los ojos del ser humano para que no entienda. Por eso es que a lo blanco le llama negro y a lo negro le llama blanco. Y aunque el hermano, una hermana se le acerque y le diga, mire lo que dice la palabra, él dice, no, eso no es así. Y quien le gana, pues déjelo que siga con su necedad. Por eso es porque está cegado de sus ojos y su mente está cerrada, amados hermanos. Y entonces dice que cuando él, amados hermanos, se queda viendo, yo creo que se quedó perplejo. Ananías se quedó perplejo de ver la vida de Pablo, de verle sus ojos que estaban cerrados y estaban tejidos de esa escama. Amados hermanos, y entonces, ahora que sucede, poquito a poco empezaron a caer. El Señor Jesucristo estaba trabajando una manera muy especial, amados hermanos. Entonces, y cuando de repente dice que se queda limpio de sus ojos y él puede ver, amados hermanos, la maravilla, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el nombre poderoso, amados hermanos. Pero cuando yo entiendo esta palabra bendita del Señor, amados hermanos, nosotros no podemos identificar la grandeza de Dios, los misterios de esta palabra, cuando nosotros todavía no nos hemos rendido a totalidad a los pies del Señor. Bendito es el nombre poderoso. Todavía nuestros ojos están vendados, amados hermanos. Por eso es que algunos dicen, perdónenme la expresión, pero esa es la realidad. Algunos dicen, es que ese sí tiene agallas, dicen. Bueno, por lo menos pues ya casi la cola le hace falta para que sea pescado, ¿verdad? Porque solamente el pez es el que tiene agallas. El hombre no tiene agallas, el ser humano. Pero algunos dicen esa expresión. Y entonces, pero el apóstol Pablo, yo creo que algunos por ahí tomaron una mala idea. Y entonces de ver que habían en sus párpados habían escamas. Pero nosotros como iglesia entendamos esta palabra del Señor, que espiritualmente nosotros tiene que caer eso que está en nuestros ojos, que no nos deja ver el camino correcto, que nosotros a veces, amados hermanos, por más que
lo diga, por más que se saque la vara, como dice mi amado pastor, por más que se instruya, por más que se hable y se enseña, en un momento, en un descuidito, se desvió y se va. Entonces, amados hermanos, cuando no se ha definido, todavía no está esa visión de mirar al autor y consumador de todas las cosas. Bendito es el nombre del Señor. Ahora nosotros podemos identificar cuál es lo que a nosotros nos hace sentirnos cansados. ¿Cuál es lo que a nosotros nos hace sentirnos sin fuerzas, cansados, debilitados, amados hermanos? Que muchas veces no queremos accionar. Muchas veces nosotros nos sentimos tranquilos al estar de brazos cruzados. Pero tenemos que entender que algo está pasando en nuestra vida espiritual. Ha habido deficiencia, ha habido el desánimo, ha entrado la duda. Y donde el ser humano, entre comillas, cristiano, y ha llegado el momento de claudicar en dos pensamientos. Por lo tanto no se puede definir. ¿Por qué razón? Porque hay algo que lo agobia, hay algo que no lo deja visualizar la grandeza de Dios, y miramos las cosas así tan pequeñitas. Por eso es que algunos dicen, ay, dices que yo tengo mi Diosito que me ayuda. Ni siquiera fuerza hay para decir esa palabra. Es que él no es un Diosito. Bueno, pues algunos lo hacen de madera, ¿verdad? Y hasta lo cargan ahí. Y a algunos se les antoja hacérselo grande, que le llega al ombligo. Pero más sin embargo, no se puede comparar con el poderoso de Israel. Él es el Dios poderoso, el gran yo soy, dice la palabra. Bendito es el nombre del Señor, el poderoso en batalla. Y entonces, ¿cuál es lo que a nosotros, amados hermanos, los hace cerrar esos ojos de verdad espiritualmente? Físicamente mira mejor que cualquiera, pero espiritualmente, cuando queremos leer la palabra del Señor, y calle, ni tiempo le da de poner las manos en el sofá. Y si está el otro por ahí, casi se lo lleva. Cierra los ojos y queda dormido. Pero no vaya a ser que enciendan por ahí o suena el teléfono. ¿Quién estará llamando? Se le va el sueño. No importa, son las 12 de la noche y se le va el sueño totalmente. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, los ojos automáticamente se cierran. Tenemos que identificar, amados hermanos, cuál es el problema que está pasando en nuestra vida. Yo se lo digo por experiencia, amados hermanos. No crea que yo soy tan... No, si yo voy por ahí también luchando con ustedes. Sí, Señor. El cansancio llega muchas veces. Pero a veces tenemos que desafiar a Satanás y que Dios lo reprenda. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuál es lo que a nosotros no nos deja buscar el rostro del Señor? Pero el otro, lo contrario. Si le dicen cierre los ojos porque algo está pasando, cuando hay una manifestación, sea buena o mala, porque de todo tiene que haber, porque Satanás no se queda ahí tranquilo también, cierre los ojos. No lo cierra, ¿verdad? Dice todo lo contrario, es que yo quiero ver. Cuando caiga el hermano, la hermana, vamos a ver, y no que anda bien, pues. Y ahora ya está botado, dice. Y abre los ojos, ¿sí o no? Y mayormente hasta exhibición, ahí mire, hasta en cámara lenta. Abre los ojos y es cuando más los tenemos que cerrar. Porque no sabemos esa persona si en ese momento va a ser liberada por posesiones malignas. Y en ese momento el Espíritu Santo va a hacer que quede libre. Pero ese espíritu maligno que va a salir, no crea que quiere irse solito. Él quiere llevarse a alguien de corbata también. Y entonces este es el problema. Entonces tiene que cerrar los ojos. Pero para buscar el rostro del Señor tiene que abrirlos espiritualmente. Bendito es el nombre del Señor. Entonces tenemos que identificar cuál es lo que a nosotros no nos deja ver más allá. Por eso es que nuestra visión está reducida, está tan cortita, está tan así, pero cortita, amados hermanos, que nosotros pensamos que pareciera que solo nosotros somos los que necesitamos la salvación y que ya estamos completos en este lugar. Y si vienen más no cabe.
Alabado es el nombre del Señor. No, nuestra visión tiene que ser mucho más allá, porque el Señor Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados. Amados hermanos, es para todos este regalo. Y entonces, amados hermanos, vemos el trabajo del Señor por medio de su Santo Espíritu, cuando envía a Ananías, amados hermanos, y lo lleva a ese lugar. Y entonces ahora este hombre se levanta con poder y gloria. Ahí Dios lo capacitó con su Santo Espíritu. Ahí Dios lo llenó, donde ahora dice la palabra del Señor que empieza este hombre a predicar la palabra, y no importa lo que sucediera, se levantara quien se levantara, él no le tenía miedo a nada. Amados hermanos, bendito es el nombre del Señor. Por eso es que llegó el momento que dice la palabra del Señor que él tenía un terrible dolor, donde no había remedio para él, y no es que el Señor no pudiera sanarlo, pero llegó el momento que él se sintió incapaz. Aleluya. Porque es difícil predicar de la palabra que hay un Cristo que sana, y una vez anda cojeando, anda enfermo, ¿verdad? Y ese fue el momento que yo creo que llegó a la vida del apóstol Pablo en ese momento. Y entonces, donde dice la palabra del Señor que los enfermos estaban en diferentes lugares donde no podían por sus propios medios venir a donde él estaba predicando. Y entonces dice la palabra del Señor que los familiares traían sus prendas, traían sus delantales, traían sus ropas, para que por medio de esa ropa pusiera las manos el apóstol Pablo, y por medio de eso las vidas que estaban imposibilitadas en aquellos lugares extremos, remotos, ahí fueran sanados, porque para el Señor no hay distancia. Cuando Él quiere obrar en la vida, no hay distancia. Bendito es el nombre del Señor. Y entonces yo creo que llegó la interrogancia. Como humanos muchas veces nos hacemos preguntas. Gloria a Dios. Y llegó el momento que él le dice al Señor que por qué es que él estaba con ese aguijón, ese dolor, esa enfermedad. Y entonces yo creo que eso le daba trabajo al apóstol Pablo, le daba cansancio. Pero el Señor le dice en algún momento: bástate de mi gracia. Aleluya. En otras palabras le dice: no reclames nada, ya tienes la salvación. Pero nosotros como humanos muchas veces somos inconformes, estamos felices, tenemos todo y hay de todo, comida, la refri hasta casi solita se abre, ¿verdad? Y a veces estamos inconformes, bendecidos con trabajo y más trabajo, y le pide hasta apartar y reventar, y tampoco se llena. Y entonces, amados hermanos, el ser humano es tan lleno de gustos, pero algo muy importante, que el Señor no está para complacer a nadie de ninguna índole secular, amados hermanos. Él quiere que seamos hombres y mujeres, amados hermanos, prestos en sus manos, instrumentos en sus manos. Bendito es el nombre del Señor. Algo muy importante que dice la palabra del Señor, que cuando el apóstol Pablo recobra la vista, amados hermanos, entonces ahora bien dice la palabra del Señor que le trajeron alimento. Le trajeron alimento. Ahora bien, ¿para qué? Para que él cobrara fuerza, se levantara y luego seguir hacia adelante predicando la palabra del Señor. Entonces Dios tiene un propósito para cada uno. Amén. Aquí no hay nadie que diga: bueno, pues es que yo, pues aquí estoy nada más para apoyar al pastor. Aleluya. No, hermano, Dios tiene un propósito para cada uno. Sí, Señor. Por algo Dios nos tiene acá, a todos, no importa la edad, niños, adolescentes, adultos, parejo. Dios tiene un propósito para cada uno. Sí, Señor. Pero Dios quiere que nosotros nos rindamos a Él. Aleluya. Pero el problema es que a veces nosotros cuesta, hermano. Reconocer nuestros errores cuesta. Para fijarnos en los de vecinos si somos prácticos. Pero lo de nosotros cuesta. Así es, aleluya. Doblar rodillas nos cuesta. Orar nos cuesta. Se agotan las palabras, se agotan los recursos, y ya no hay nadie. Lo que queda es irnos a enchamarrar rapidito. Amados hermanos, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Las cosas, mire que
qué privilegio tan grande. Pero mire, este siervo no fue nada fácil. Para él fue uno de los que escribió más. Todas las epístolas. No dije epístolas, ¿verdad? Porque algunos dicen la pistola de Pablo. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Las epístolas. Entonces 13 cartas, amados hermanos, que dejó escritas. Y no crea que es algo sencillo, pero Dios lo capacitó. Aleluya. Y nosotros ni un corito podemos escribir, ¿verdad? Aleluya. Ni escribir, mucho menos leer. Alabándose el nombre del Señor, pero que Dios nos ayude. Amén. Ahora bien, entonces, amados hermanos, el tiempo se nos ha ido, pero yo quiero ser rápido. Hay algo muy importante, que cuando usted ve el libro de San Marcos capítulo 10 y el versículo 40, del 40, amados hermanos, pero la esencia está ya en el versículo 50. Meditamos en este hombre, amados hermanos, que la palabra del Señor lo declara como el ciego Bartimeo. Yo creo que todos se lo saben mejor que yo ese versículo, pero bueno, se lo vamos a preguntar dónde está. Entonces, amados hermanos, llega el momento que Jesús llega a aquel lugar llamado Jericó. Viene juntamente con los discípulos, y en ese momento, amados hermanos, cuando él llega a Jericó, dice la palabra del Señor que la gente se agolpó, la gente se estrechaba el uno con el otro. Pero hay algo muy importante que sucede ahí. Entonces dice que este hombre era ciego de nacimiento. Y en aquellos tiempos, amados hermanos, en Israel, para visualizar y poder identificar a una persona con ese tipo de defectos, amados hermanos, se le ponía una vestidura negra. La palabra del Señor aquí lo declara como una capa. Y entonces, amados hermanos, entonces dice que este hombre se da cuenta cuando la novedad de que Jesús venía ahí. Era ciego, pero no era ignorante. Amados hermanos, porque era un hombre que escuchaba y tenía una visión. Él de seguro había escuchado que Jesús sanaba, que Jesús daba vida a los muertos, de los milagros. Yo creo que este hombre había escuchado y él tenía la seguridad de que algo iba a pasar cuando Jesús pasara por ahí. Dice la palabra del Señor que este ciego estaba sentado junto al camino. Y entonces, ahora, ¿qué sucede? Cuando él escucha que Jesús viene, amados hermanos, ya hablando y enseñando a la gente de la palabra del Señor, de las maravillas, de la grandeza de nuestro Padre Celestial. Entonces que este hombre, amados hermanos, empieza número uno, empieza a gritar, empieza a hablar y empieza a gritar, pero a todo lo que daba, según la palabra. Grito es grito, ¿verdad? Aleluya. Empieza a gritar. El problema es que a veces nosotros nos da pena, ¿verdad? Poderoso. Y hablar con Jesús. Tenemos que suplicarle a Él. Entonces, pero este hombre, amados hermanos, dice que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Amados hermanos, había gente que lo podía hacer a cambio de este ciego, pero él abrió su propia boca. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, a actuar por nuestra propia vida. Sí, Señor. No esperar que otro haga el trabajo. No esperar que otro clame por nuestra necesidad. Es importante unirnos, pero nosotros, cuando estamos en el momento de la necesidad, nosotros mismos tenemos que accionar, tenemos que iniciar para que Dios escuche nuestro clamor. Aleluya. ¿Qué sucede? Empieza a gritar. Y entonces, pero mire, la gente tan delicada, en ese momento lo regañan, lo amonestan y le dicen: mira, cállate por favor, que el maestro no se le tiene que hacer tanta bulla, no interrumpas. Pero dice que este hombre sigue otra vez con más garbo, empieza otra vez a gritar: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. La gente preocupada, y este hombre nos está arruinando el asunto para
¿para qué lo trajimos? ¿Para qué lo trajimos a este lugar? Ellos estaban enojados, molestos, amados hermanos, pero todo lo contrario, este hombre, amados hermanos, él dice que más gritaba, Aleluya. con más ansiedad. Aunque la gente estaba allí, estaban en desacuerdo, ellos no querían, amados hermanos. ¿Sabe por qué razón? Porque es algo muy común cuando, al menos como iglesia, pero cuando no hay el conocimiento de la palabra del Señor, es raro y contado el que quiere ver el favor en la vida de otra persona. Aleluya. Quiere verlo igual o más arruinado todavía. Y entonces esa gente estaba egoísta y por eso le decían cállate. Y entonces, pero cuando se dan cuenta que Jesús se para y él pone atención, amados hermanos, a la voz de aquel hombre, y entonces él se para. Y entonces sí, ellos rapidito también accionan. La gente misma que estaba regañando a este hombre, amados hermanos, ellos mismos le dicen vete, vamos a llevar para que vayas allá. El maestro te está esperando. Él lo escucha, el maestro lo escucha, amados hermanos. Y entonces cuando viene hacia Jesús, amados hermanos, entonces dice la palabra del Señor que cuando él va caminando todavía no había sido sanado, sino que iba caminando, y en ese momento dice la palabra del Señor que él se despojó, él se quitó lo que llevaba encima, la capa, lo que lo identificaba como un ciego. ¿De cuántos años? Y entonces dice que él la tira, amados hermanos, y entonces yo creo que a eso le servía a él para poderse calentar, amados hermanos. Pero más sin embargo, él dice esto que llevo lo tengo que tirar porque me hace estorbo. O quizás yo pienso que de manera que él dijo, de ahí me van a jalar y no me van a dejar que llegue donde el maestro, y entonces me la quito. Entonces se despojó, amados hermanos. Note bien esto, bendito es el nombre del Señor, que antes de llegar hacia donde está, a los pies del maestro, él empieza a despojarse, él empieza a renunciar de lo que a él lo identificaba como un hombre inmundo en aquella ocasión. Y nosotros a veces, amados hermanos, cuánto tiempo de estar en cuatro paredes, en un templo, amados hermanos, y todavía no nos hemos despojado. Venimos cargando con cosas de cuántos años y ahí ya está, se nos olvidó la fecha, y ahí vamos cargando con esas cosas que no nos dejan avanzar, amados hermanos. Y entonces este hombre dice que tiró, amados hermanos, tiró lo que a él estorbaba, lo que a él no quería, amados hermanos, ser más identificado como un ciego. Nosotros como iglesia es el tiempo, amados hermanos, que nosotros dejemos, amados hermanos, de ir cargando lo que todavía la gente nos señala y dice, mire, ese va a la iglesia y esa va a la iglesia, mira qué bonito canta, qué bonito predica, pero lo vieras allá, no hombre, allá viera de escondidita, no hombre, uno no es ninguno, 12 es la mitad de uno, 13 es uno, y mire, vete para adentro, y mira, allá dice, allá no hay problema, mira, dice, va y dices que el Señor, Él perdona. Amados hermanos, cuánta gente, entre comillas, aparentando ser lo que no es. Bendito es el nombre del Señor. Delante del Señor tenemos que dejar todo lo que nos impide para llegar al reino celestial. Tenemos que botar todo, amados hermanos, todo mal deseo, toda crítica, amados hermanos, toda pereza. Tenemos que renunciar a todo ello y volver nuestra mirada hacia la palabra, hacia nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que este hombre, ahora cuando él se acerca a Jesús, en ese mismo momento recibe la vista, recibe el milagro. Amados hermanos, ¿por qué razón? Porque se despojó primeramente de lo que le impedía para acercarse hacia el Señor. Renunció totalmente. Bendito es el nombre del Señor. Si nosotros queremos ver la grandeza, tenemos que renunciar. Amén, aleluya. Tenemos que entender cuál es lo que a nosotros nos impide para poder ver las maravillas del Señor. Dice la palabra del Señor que este hombre, en el momento que él recibe la vista, y entonces ahora él no va y recoge otra vez lo que le estorbaba, él va, entonces
entonces empieza a caminar. Entonces desde ese momento ya no estaba sentado junto al camino, sino que ahora va en el camino, ahora va avanzando, ahora va caminando delante del Señor. Amados hermanos, el Señor no quiere que solamente recibamos el favor y nos quedemos sentados. El Señor quiere que cada momento le demos las gracias a Él, porque solamente Él se las merece. Bendito es el nombre del Señor. Maravilloso, maravilloso. Alabado es el nombre del Señor. Hombre agradecido, Alabado sea que no solamente recibe el favor y se queda sentado, no, Él sigue buscando el rostro del Señor. Por eso, amados hermanos, me impacta tanto cuando dice la palabra del Señor que los discípulos, amados hermanos, y cuánta gente, cuando usted ve, amados hermanos, en Lucas capítulo 21, versículo 28, dice la palabra del Señor que en ese momento ellos estaban asombrados de ver las señales, de ver todo lo que sucedía en aquel momento. Pero llega el momento que Jesucristo se queda viendo sin duda hacia la vida de los propios discípulos, dice la palabra del Señor, y Él les dijo, erguidas vuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. Amados hermanos, bendito es el nombre del Señor. Nuestra mirada tiene que estar hacia arriba, no en esta tierra, no en las cosas pasajeras. Bendito es el nombre del Señor. Pero tenemos que decirle al Señor, ¿cuál es lo que no me deja ver hacia arriba? Aleluya. ¿Cuál es lo que no me deja servirte? ¿Cuál es la inseguridad que hay en mi vida? Porque esos momentos llegan, como cristianos llegan, amados hermanos, Aleluya. donde parece que nos engañaron, donde parece que la gente dice, no hombre, es que me mintieron, es que me dijeron que ser cristiano es color de rosa. Pero no todo el tiempo es color de rosa. Hay que rodar las lágrimas. Lo que pasa es que a veces no hay tiempo para comentarle lo que sucede en cada vida o en nuestra vida, amados hermanos. Y al final de cuentas nada hacemos como en comentarle lo que ha sucedido. Lo importante es comentarle la grandeza que hay en esta bendita palabra, que si nos despojamos de todo peso que nos agobia en esta vida, entonces si nos despojamos, vamos hacia arriba. Bendito es el nombre del Señor. Dele esa ofrenda, de verdad no se quede con el deseo. Bendito Dios, désela con todo su corazón. Alabado es el nombre del Señor. El Señor Jesucristo, amados hermanos, tan especial de verdad en esta palabra, para que nosotros entendamos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. En verdad, amados hermanos, nadie más sabe de nuestra vida. A veces hasta de la esposa, ¿verdad? Aleluya. A veces ya hay 50 años de casados y hay hasta la tercera y cuarta generación y todavía no lo conoce, Santo. porque esconde la sinvergüenzada, ¿verdad? Es que es la realidad. Pero el Señor nos conoce, hermanos, en qué le estamos fallando, y por lo tanto, por eso nos habla por medio de esta palabra, para que tengamos un arreglo delante de Él. Póngase en pie y démosle las gracias al Señor. Alabemos el nombre del Señor. Bendito Dios, te damos la gracia.